Se tarda. Ya está. Si van teniendo dudas, les pido de favor que me interrumpan, no tengo ningún problema. Y bueno, déjenme les presento, permítanme. Ahorita les voy a pedir de favor si alguien me hace saber si están viendo. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí. Ok. Bueno, y a mí no me ven, ¿verdad? No. No. Bueno, igual de todos modos les voy a leer. Vamos a ver aquí lo que dicen las diapositivas. Bueno, miren, empezamos con el capítulo número 15. Les decía que el tema se llama Los elementos del Estado, examen del Estado desde el punto de vista ontológico. Y bueno, aquí David nos manifiesta, bueno, considera más bien que los elementos previos del Estado son dos. A ver, un segundo. Son dos y bueno, el primero tiene que ver con cierto número de hombres que viven en un territorio delimitado. Y bueno, aquí nos menciona el autor que el elemento humano es la base del Estado, ya que como se encuentran en un grupo de hombres, de seres racionales y libres dotados de la vida, tienen ciertos fines específicos, ¿sí? Y todos estos están pues establecidos en un determinado territorio. En segundo término, nos menciona que viven en un territorio delimitado y el espacio, perdón. El segundo es el espacio. Y el espacio en el que viven los hombres al agruparse políticamente para formar el Estado, y bueno, puede considerarse como territorio del Estado al referirlo a este mismo, pues aisladamente considerando solo es una parte de la superficie terrestre. Sí, entonces, bueno, es lo que les mencionaba ahorita, es un grupo de personas, de seres humanos que habitan en un territorio con ciertos fines específicos. Y bueno, aquí también nos menciona el autor. Dice que los elementos constitutivos del Estado son el poder, bueno, en primer lugar tenemos un poder político que asuma el mando supremo e independiente de esa sociedad, es decir, que sea soberano. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos un orden jurídico que es creado por ese poder soberano para estructurar la sociedad política y regir su funcionamiento. ¿Sí? Y un tercer punto nos dice que es una finalidad o teleología específica del Estado que consiste en la combinación solidaria de los esfuerzos de gobernantes y gobernados para obtener el bien público temporal. Y bueno, esto se refiere más que todo a cómo estamos regidos nosotros, ¿no? Como sociedad, pues hay un poder político que nos rige y pues nosotros como ciudadanos estamos obligados a cumplir con nuestras obligaciones, hablando en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, más que todo a eso se refiere. Y luego nos vamos a otro punto, que aquí este otro subtema nos habla de lo que es la persona humana. Y bueno, hay un filósofo que se llama William James. Él nos refiere, bueno, el autor nos refiere que él distingue entre personalidad y personalidades, y las clasifica de la siguiente manera. Una es la persona material, ¿sí? Que está constituida por el cuerpo y el yo material, el organismo biológico, tomando exclusivamente en su apoyo somático. O sea, nosotros como personas, ¿no? Así simplemente somos un ser humano con un cuerpo, ¿no? La otra, pero nos dice que es una persona social, dice es un yo social. Este yo social está formado por los actos del hombre relacionándose con sus semejantes.
Y bueno, esto también creo que es muy entendible, ¿no? Y un tercer término nos habla que es la persona espiritual. ¿Sí? Esto está constituido por las actividades psicológicas, intelectuales y volitivas del ser humano. Sí, bueno, esto ya saben, ¿no? Tiene que ver con las creencias que cada uno tenemos. Y bueno, no quiero ahondar mucho en ese tema de lo espiritual. Y bueno, aquí nos habla que todo ese ser humano tiene una personalidad, ¿sí? Y la personalidad que es, bueno, es aquella propiedad o cualidad que nos autoriza a decir de un ser que es una persona. Sí, todos nosotros como personas tenemos ciertas características que nos definen como personas, ¿no? Entonces, eso engloba lo que es la personalidad, la forma de ser de cada uno de nosotros. Y bueno, otro punto nos habla de los aspectos de la persona humana. Y también nos habla que son tres. Uno de ellos, bueno, aquí ya el autor hace un estudio, ¿verdad?, de lo que es la persona humana, de las características que posee. Y bueno, aquí, para adentrarnos un poco más al estudio de la persona humana, esta persona, o más bien nosotros, presentamos tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el aspecto psicológico. Este aspecto lo conoceremos a través de la descripción y explicación inmediata de las realidades que integran nuestra persona. Sí, un segundo término es el aspecto metafísico. Este lo conoce, este lo conoceremos mediante la descripción y explicación última de las mismas realidades que integran la persona. Sí, y el último es el aspecto moral. Y bueno, es el conocimiento del mismo, de este aspecto, lo conoceremos por medio de la explicación de los problemas morales que se ofrecen a la persona humana. Y bueno, pues todos tenemos esos tres puntos, ¿no? Creo que son muy entendibles. Si algo no me comprenden, me interrumpen. Pero creo que son algo muy sencillo. Y luego otro subtema que nos maneja aquí el autor es la realidad de la persona ontológica. Y bueno, aquí nos menciona que este problema ha sido resuelto en diversas formas o han tratado de resolverlo en distintas formas las doctrinas de diversos pensadores, ¿no? De acuerdo con la correspondiente posición filosófica que tiene cada uno de ellos. Y bueno, una de ellas es la materialista. Se considera que la personalidad ontológica no es más que materia física dotada de una organización celular especial. Sí, otra de ellas es la personalidad ontológica no es más que una materia viva, ya que es una corriente vitalista o fisiologista. Y, y esto no es sino un conjunto de datos conscientes que se unifican mediante las leyes de la asociación. Esta es la doctrina asociacionista. Ay, perdón, aquí como que me trabo siempre. Asociacionista, eso es. Y otro término, la doctrina también considera que la personalidad ontológica no es sino un conjunto de actos psíquicos unificados entre sí en virtud de una síntesis mental. Según esta corriente, unificamos ese conjunto de actos en una forma abstracta y haciendo uso de una ficción consideramos que existe un sujeto de la misma. Esta es la posición del actualismo. Y por último, bueno, pues nos vuelve a mencionar que esta personalidad también es una realidad espiritual permanente y distinta de los actos psíquicos y principio fuente de los mismos. Y bueno, otro de los subtemas nos habla de las imperfecciones que tiene la persona humana. Así como ya hemos visto que hay ciertas perfecciones que existen en las personas, bueno, también hay imperfecciones. Y bueno, esas imperfecciones representan ciertas características. La primera de ellas es que que posee más bien una inteligencia limitada. Y bueno, les voy a hablar así de forma general. Nuestra inteligencia lleva dentro de sí el deseo de poseer la verdad, pero le cuesta gran esfuerzo llegar a ella.
con frecuencia se equivocan el camino y no llegamos a obtenerla. Existe un gran número de problemas inasequibles a la inteligencia humana. La historia de la filosofía nos muestra con claridad el poder de la inteligencia del hombre y su esfuerzo. Su imperfección, pues los resultados de los diversos pensadores no pueden ser más que heterogéneos, porque aunque existen monumentos extraordinarios de sabiduría, en algún modo podemos decir que se haya llegado a una meta, ¿no? Y bueno, aquí más que todo se refiere a que pues como seres humanos pues podemos hacer mil cosas, pero siempre nos podemos equivocar en algo, ¿no? Y bueno, un segundo término nos habla que la persona humana posee una voluntad debilitada. Y nos menciona el autor, esta es la imperfección más notoria de la persona humana. Y por su naturaleza caída, el hombre tiene inclinación al mal, nos atrae el bien como perfección íntima de nuestra naturaleza, y al mismo tiempo nos arrebatan las malas pasiones hacia lo bajo, y lo material, la vileza, el egoísmo y hasta en ciertas personas, pues el crimen. Otra de las características dice que de la imperfección, dice que la persona humana encontramos el peso de la materia. Y nos dice que el hombre es un ser compuesto de espíritu y materia. Dice que es el punto de contacto entre dos mundos, que es el espíritu y el material. Sí, la inmersión del espíritu en la materia quiere decir que no se trata de una juxtaposición, una capa material y otra espiritual, sino que la esencia del hombre consiste en una unión sustancial del espíritu y la materia. Y otra más nos dice que la personalidad metafísica también tiene imperfecciones y que es el espíritu mismo también que tiene imperfecciones, también sufre pasiones. Sabemos la existencia de pasiones del espíritu, la más clara es la soberbia. Y por último, nos menciona que la persona humana también padece de indigencia social. Esto quiere decir que el hombre no puede vivir aislado, necesita de sus semejantes para existir y para realizar los fines propios de su naturaleza, en su doble aspecto biológico y anímico. Y bueno, pues a grandes rasgos, pues sabemos que nosotros como personas, pues siempre vamos a necesitar de alguien para cualquier cosa, ¿no? O sea, no podemos nosotros estar aislados, es nuestra naturaleza, o sea, tenemos que tener cierta relación con otras personas para, pues como nos dice el autor, ¿no? Para llegar a ciertos fines que nosotros pues nos ponemos, nos ponemos como fin, ¿no? De hacer ciertas cosas. Bueno, al final de este tema, el autor nos menciona que la población se encuentra en la base del Estado. Se encuentra unida por distintos vínculos. Forma unidades en atención a distintos lazos de solidaridad humana, lazos que son estudiados por la sociología. Estos vínculos son económicos, religiosos, lingüísticos o de afinidad de la sangre, el parentesco que al nacer los núcleos primordiales de la sociedad que llamamos familias, como sociedad humana, su estudio pormenorizado corresponde a la sociología. En el programa de esta materia la estudiamos en conjunto como género próximo, que es la sociedad política. Y bueno, aquí terminamos ese tema, el tema número 15. Está algo extenso el tema, pero solo me fui a los conceptos clave, a los conceptos que podrían venir en el examen. Y bueno, nos vamos al capítulo número 18. Y bueno, aquí vamos a ver los elementos previos del Estado, que como ya hemos visto, bueno, pues van varios temas que venimos viendo de lo que es el Estado, de cómo se conforma el Estado. Ya vimos políticamente, socialmente. Bueno, vamos a ver lo que es, aquí se refiere a lo que es el territorio. Pero bueno, ¿qué es el territorio como elemento físico del Estado? Bueno, pues aquí nos menciona el autor que el territorio es un elemento de primer orden, colocado al lado del elemento humano, en cuanto que su presencia es imprescindible para que surja y se conserve el Estado. Acuérdense que el Estado es un conjunto de hombres que viven en cierto territorio determinado, pero pues no puede existir el Estado si no hay un territorio. Sí, entonces a esto se refiere el autor. Bueno, aquí también nos dice que los hombres llamados a componer el Estado deben estar permanentemente establecidos en su suelo. Este suelo es lo que le llaman patria.
sí, y también nos dice que la formación estatal misma supone un territorio. Sin la existencia del territorio no podría haber estado, es lo que les mencionaba ahorita. No puede haber un estado si no hay un determinado territorio. Y bueno, aquí nos dice que vamos a hablar de las funciones del territorio. Y bueno, hay dos vertientes, una de ellas la negativa y otra la positiva. En la negativa, vamos a ver qué nos menciona el autor. Dice, dice que tiene una función negativa en virtud de las fronteras, los límites de la actividad estatal y pone un dique a la actividad de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. Estos límites se encuentran establecidos por el derecho internacional. El Estado fija sus límites por una autonomía sujeta naturalmente a las contingencias históricas y a la convivencia con los otros estados. Entonces, bueno, antes de pasar a la próxima vertiente, bueno, pues como les mencionaba en capítulos anteriores, el Estado tiene que tener ciertos límites, ¿no? Sin ciertos límites, más bien para que pueda haber cierta jerarquía, por así decirlo, más bien, y para que pueda funcionar, por ejemplo, el gobierno, ¿no? El gobierno de Nuevo León no puede funcionar más allá de lo que corresponde al Estado de Nuevo León. Por ejemplo, no puede tener injerencia en el estado de Coahuila, en el estado de Tamaulipas, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene sus propios gobernadores. Y bueno, en la función positiva nos dice que consiste en constituir el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales que la misma necesita y el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico que emana de la soberanía del Estado. Y bueno, también nos menciona que el Estado, dentro de su territorio, está capacitado para vigilar a los habitantes que se encuentran dentro del mismo. El dominio de un espacio determinado le permite controlar a la población, le permite considerar a esa población como población del mismo Estado. Sí, entonces por eso nosotros tenemos cierta, bueno, pues cuando nos dicen, ¿no? ¿Qué nacionalidad tienes? No, pues mexicano. Bueno, ¿dónde naciste? Bueno, en tal estado. ¿Por qué? Porque pues cada estado tiene sus delimitaciones, ¿no? Y luego vamos a ver la naturaleza del estado sobre su territorio. Y bueno, nos dice el autor que el derecho del estado sobre el territorio es un derecho de dominio que se manifiesta en la facultad de expropiación por causa de utilidad pública. Y eso lo menciona el artículo 27 constitucional. También nos dice que las obligaciones significan un vínculo jurídico entre personas. Así como tenemos obligaciones nosotros como gobernados, también tienen obligaciones los gobernantes, ¿no? Ambas partes tenemos que funcionar adecuadamente para un mismo fin, un bien público más bien. Bueno, también nos dice que el derecho real es un poder directo que se sostiene sobre las cosas. Y en este sentido, el derecho del Estado sobre el territorio se ejerce sobre una cosa en forma directa. No se trata de un vínculo jurídico entre el Estado y otras personas, sino un poder que se ejercita directamente como los demás derechos reales. A ver, un segundo. Bueno, es que ya esto último, no sé si se me pasó ponerlo. Bueno, pero nos habla de lo que es el Estado y el territorio.
Y nos dice que, bueno, aquí el autor quiere determinar cuál es el valor del territorio como elemento integrante del Estado. Y, bueno, hay ciertos autores que consideran el territorio como un elemento del ser mismo y de la persona del Estado. Y, bueno, hay un autor que se llama Agropali, y él considera que en su esencia el Estado está formado de hombres y de territorio a la vez. Y bueno, pues es algo que se tiene, que es un conjunto, ¿no? De cosas que se tienen que dar para formar el Estado mismo. Y también nos dice el autor que el territorio es el espacio donde se verifican esas relaciones. Es un medio necesario para que tengan lugar esas relaciones, ya que no pueden estas realizarse en el vacío. Pero también es indispensable para la vida física del hombre y no por ello se nos ocurre decir que el territorio forma parte de la persona humana, porque no, el territorio forma parte de un estado, ¿sí? Y el estado ¿cómo se conforma? Pues por un territorio y por personas humanas. Y bueno, con esto acabamos estos dos temitas. No sé si tengan alguna duda referente a estos temas, que bueno, supongo que, bueno, muchos de ustedes ya hicieron la tarea. No sé exactamente quiénes, pero ya me mandaron bastantes tareas. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Digo, estos son temas muy sencillos, algo revueltos porque nos da muchos conceptos muy parecidos, pero trato de hacérselos un poquito amenos, un poquito más simples. No sé si tengan alguna duda. Todo bien, maestra, muchísimas gracias. Todo bien, maestra. Ninguna duda, maestra, todo excelente, gracias. Ok, permítanme, dejo de grabar para comentarles algo.